Mute, perdón. Buenas noches a todos, bienvenidos a un Conecta Más con Andrea. Como ahora se han podido dar cuenta las personas que se conectan en estos espacios, ahora tenemos invitados especiales, ya no estoy solamente yo, quiero traer personas que nos pueden hablar de ciertos temas, que tienen conocimiento y nos pueden obviamente ayudar un poco más a resolver estas dudas. Hoy tenemos a Camilo Peña de la Embajada de Australia y vamos a hablar específicamente de las becas Colfuturo y de las becas de las universidades en Australia en realidad. ¿Qué, qué tan beneficioso puede ser para un colombiano o un latino poder aplicar a Australia, hacer una maestría, estudiar en sus universidades? Camilo, buenas noches, gracias por estar acá y aceptar nuestra invitación el día de hoy. Hola Andrea y buenas noches a ti y a todos los que se conectaron para aprender un poco más sobre estos beneficios que ofrece Colfuturo hacia universidades australianas, en mi caso, eh, que es donde quisiera expandir un poco más y para que sepan cuáles son esas opciones de financiación para estudios de posgrado que muchas veces creemos que son tan escasas, pero que no necesariamente es así. Entonces, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, el año pasado tuvimos aproximadamente 1.800 crédito becas que otorgó Colfuturo en Colombia. Entonces, es un buen número, pienso yo. Y como tú dices, las oportunidades no son tan escasas. En realidad, sí existen oportunidades. Lo importante es como tener todo este conocimiento. Bueno, mientras empiezan a conectar más personas, porque no quiero que nadie se pierda esta información tan valiosa, me gustaría que me contaran desde qué ciudad se están conectando el día de hoy. Asumo que la mayoría son personas de Colombia. Si tenemos de pronto por ahí personas de otros países, igual vamos a hablar de becas. También es información que les puede servir para que ustedes puedan de pronto ir mejorando sus perfiles o reuniendo información para aplicar. Vamos a ver. Eh, Bueno, si quieres empecemos rápido. Sé que muchas de las personas que están acá, porque ya hemos hablado de estas becas de Colfuturo, saben un poquito, pero ¿nos podrías recordar más o menos cuáles son como esos requisitos básicos de Colfuturo y más o menos cómo funciona? Claro que sí, pues Colfuturo es uno de esos programas que ha estado por muchos años, que ya tiene unas décadas en funcionamiento, del cual han hecho parte personas en cargos muy importantes en el país, ministros, gerentes de empresas muy importantes en el país, y que siempre ha estado muy enfocado en un programa de crédito beca para estudios de posgrado, específicamente de maestrías y doctorados. Y se llama crédito beca porque es un préstamo inicialmente con una posibilidad de condonación, que esa condonación es a lo que se le llama beca o lo que se convierte en beca, y esa condonación se da cuando las personas cumplen con ciertos requisitos de regreso al país. Los requisitos en general, digamos que para aplicar, tienen que ver con temas de nacionalidad colombiana, con haber cursado los estudios de pregrado, pero creo que los requisitos más importantes tienen que ver con aquellos que hacen que una persona pueda llegar a ser elegible para un crédito beca de Colfuturo. Y esos requisitos tienen que ver muy específicamente con el promedio de estudios, con el programa que escojan en el exterior, no con la universidad, sino el programa que escojan en el exterior. Tiene que ver también con algunos reconocimientos que tenga esa persona académicos. Entonces, a nivel general, diría yo que esos son los más importantes, como para que poner un poquito el contexto. Entonces, crédito beca con posibilidad de condonación para estudios de maestría, doctorado en las mejores universidades del mundo, y por supuesto acá estamos específicamente para hablar de las universidades australianas, que son 43, y vemos una tendencia en los últimos años de beneficiarios para más o menos 15 17 universidades australianas de esas 43. Perfecto, bueno, vamos a ver que ya nos están saludando. Tenemos a María Paula desde Manizales, tenemos a Julio César desde Chiquinquirá,
Ernesto desde Guatemala, pero algo interesante es que Guatemala tiene unas becas muy similares, que se llama Guate Sí, Futuro, Guate Futuro. muy similares, entonces esta información también te puede servir. Tenemos a José Fernando de Manizales, Aldruan de Urabá, Antioquia, tenemos a Neider de Sabana Larga, Atlántico. Bueno, buenas noches, gracias por estar el día de hoy acá conectados con nosotros. Bueno, vamos a iniciar las personas que se están conectando el día de hoy. Tenemos un invitado especial de la Embajada de Australia y vamos a hablar de las universidades de Australia, el sistema educativo en Australia y las becas Colfuturo. Camilo, sabemos que hay programas rankeados mundialmente que tienen más opciones para este tipo de aplicaciones, específicamente para el crédito beca de Colfuturo. ¿Qué programas en Australia han sido los más populares en los últimos años para este programa? Pues aunque las universidades australianas tienen capacidades importantes en un número bastante amplio de áreas de estudio, cada día se van perfilando ciertas áreas y en esas es donde desde un punto de vista de gobierno hacemos mucho más énfasis para decir si quieren esta carrera, Australia es un buen destino, si quieren esta otra, Australia es un buen destino y no necesariamente posicionar el país como que somos buenos en todo. Esas áreas donde las universidades australianas son muy top a nivel mundial son minería, diferentes ingeniería, tecnologías de la información, donde entra el tema de data analytics, computer science, todo el tema de petróleo y otras áreas relacionadas con el medio ambiente, farmacología. Entonces, esas vemos que son como la tendencia en Australia, pero pues si ustedes ven la lista de beneficiarios de Colfuturo, vemos un rango de áreas bastante amplias donde hay de todo. Creo que las menos comunes y tiene que ver con la posibilidad de financiamiento un poco o posibilidad de condonación menor es en administración y en derecho, donde esa posibilidad de condonación es menor, entonces es tal vez donde vemos menos beneficiarios. Pero si miramos las estadísticas de Colfuturo, las ingenierías son número uno y eso digamos que hacen un buen match con la oferta que tienen las universidades australianas. Entonces, en resumen, un poco de todo, pero unas 5 o 6 áreas donde Australia sobresale a nivel mundial. Perfecto, bueno, ya saben todos los ingenieros que están conectados, que tenemos bastantes ahí, hay grandes posibilidades de que puedan de pronto acceder a este programa. Bueno, al igual que los programas, Camilo, ¿cómo se ubican las universidades australianas dentro del ranking mundial? Porque creo que esto es algo un poco importante en esta postulación y por qué puede ser una buena opción para los aplicantes este crédito beca. Bueno, ¿cómo se ubican? Poniendo siempre el contexto importante para este tipo de propósitos, siempre nos enfocamos en los rankings más reconocidos a nivel mundial, que son QS Times New Higher Education. Australia, de esas 43 universidades, de acuerdo a los últimos rankings de QS, tenemos 9 universidades entre las mejores 100 del mundo, tenemos 3 universidades entre las mejores 20 del mundo. Entonces, algunos que han estado muy familiarizados con universidades del Reino Unido, de Canadá, de Estados Unidos, Australia está muy a la par de esas universidades cuando evaluamos este tipo de programas. Precisamente hace poco sacamos una gráfica muy fácil de entender, pero que demuestra la calidad de las universidades australianas, donde tenemos en ese top 20 universidades como MIT, Cambridge, Harvard, Berkeley, Yale, Princeton, y en ese mismo rango de rankings tenemos a la Universidad de Sydney, tenemos a la Universidad Nacional de Canberra, tenemos a la Universidad de Melbourne. Entonces podemos decir que las universidades australianas están al mismo nivel de las universidades de Ivy League de Estados Unidos, a las universidades de Russell Group de Reino Unido. Y si miramos unos rankings un poquito más abajo, que igual son muy buenos a nivel mundial, tomando en cuenta que la Universidad de los Andes es la mejor
rankeada en Colombia está tal vez por el orden del 170. Tenemos más abajo en ese rango de top 30, top 100, varias universidades australianas que se están codeando en los mismos puestos con King's College London, con NYU, con LSE en Londres, con Duke, con la Sorbona de París. Entonces, eso demuestra mucho la calidad del sistema educativo australiano. Y pues recientemente en toda la promoción de la educación superior australiana hacemos mucho énfasis en esas credenciales académicas, porque antes había un dicho que era que nuestra belleza opaca nuestra inteligencia. Entonces, la educación, o Australia era visto como un país muy lindo, playas, canguros, koalas, pero desde ese punto de vista académico, estos estudiantes que querían buscar las mejores universidades del mundo no tenían a Australia en su radar. Entonces, precisamente este contexto es el que hemos utilizado para que entiendan que estamos al mismo nivel y que somos muy competitivos en programas como el de Colfuturo, que se enfocan en alta calidad académica o en estudiantes con alto desempeño académico. Bueno, Camilo, me surge ahí una duda y es que algunas personas piensan o dicen que la educación en Australia es un poco costosa y creo que hablábamos un poco costosa comparado con qué. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, programas en Harvard, en MIT, creo que estamos, o Australia puede estar en un nivel muy competitivo con las universidades y los programas que tú nos estás mencionando. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esto? Claro que sí, ese mito ha salido de una falsa comparación que hacen de las universidades australianas porque nos comparan con universidad o con instituciones educativas o de educación superior en otros países que no están al mismo nivel. Cuando comparamos instituciones a nivel college, a nivel community college con universidades australianas, claramente vemos una diferencia de costos importante, pero estamos hablando de dos tipos de instituciones totalmente diferentes, ¿sí? En el caso de Australia, esas 43 universidades están muy bien posicionadas, no se comparan con esas otras que te menciono, e incluso si miramos sistemas educativos de otros países de habla inglesa, donde hay 3.000, 4.000 instituciones de educación superior, hacer esta comparación no siempre es fácil porque no hay esos parámetros tan claros que definan cómo podemos comparar. Precisamente por eso es que armamos esta gráfica donde tenemos universidades top 20, universidades top 30 al 100, universidades de 100 a 200, para mostrar en contexto dónde están esas universidades australianas. Ahora, cuando miramos costos, cuando estamos pensando en estudios de educación superior y miramos costos, creo que el peor error que podemos hacer es mirar cuánto cuesta el semestre y ya con base en eso tomar una decisión. ¿Por qué digo que es un error? Porque se tienen que poner en la balanza diferentes aspectos que son claves, que juegan un papel importante a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuáles son esos factores? Uno, las becas que hay disponibles. Dos, las posibilidades de financiación con posibilidad de condonación, como el caso de Colfuturo. Tres, la posibilidad de trabajar mientras estudia para solventar los gastos de manutención que son importantes también. Y por último, la posibilidad de trabajar después de los estudios, porque eso significa que vamos a tener un retorno o la posibilidad a lograr un retorno a esa inversión. Entonces, enfocarnos solo en cuánto vale el semestre creo que no es la mejor opción, pero respondiendo muy directamente a tu pregunta, Australia no es más costoso que los otros destinos de habla inglesa. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito, tú decías de estas oportunidades que existen en Australia para poder trabajar. Cuéntanos un poco acerca de esa visa, que en este caso, por ejemplo, las personas que hacen una maestría o un doctorado podrían tener en Australia. ¿Cuáles son esos beneficios que les da el país después de terminar sus estudios? Claro. Para dar un poquito de contexto, debo decir también que no, que la posibilidad de trabajar no está incorporada en los planes de estudio en muchos países. No está en ese DNA de su plan del plan de estudios de los estudiantes, mientras que sí es el caso de Australia. Entonces, los programas académicos australianos,
la cultura australiana, la sociedad australiana, el sistema de visas australiano está diseñado para que esa parte laboral cumpla un papel importante dentro del desarrollo personal y profesional del estudiante. Entonces, la empleabilidad es uno de esos aspectos claves para los estudiantes, porque por medio de empleo te puedes incorporar mucho más a la sociedad. Por medio de empleo puedes generar ingresos adicionales para tu manutención. Por medio del empleo puedes mejorar tus habilidades en la competencia del inglés. Puedes incluso poner en práctica algunos de los conceptos que aprendes durante tu curso. Entonces, ese aspecto de trabajar está muy involucrado en toda la experiencia educativa australiana. Y además de la posibilidad que ofrece la visa de estudiante, que les permite a los estudiantes trabajar 48 horas quincenales, tiempo completo durante los estudios, también hay una visa post-estudios que si se cursa una maestría de 2 años o estudios de doctorado, le permite al estudiante permanecer en el país trabajando por un periodo, en la mayoría de casos, desde 3 años hasta 6 años, dependiendo de factores como el área de estudio, la ubicación geográfica. Y algo que en lo cual no se hace mucho énfasis, pero que es muy importante, es que esas personas que quieran viajar con su pareja a cursar estudios de posgrado, su pareja también tiene estos beneficios laborales de tiempo completo si se es cónyuge de un estudiante de maestría o de doctorado. Entonces, es todo esto lo que hay que tomar en cuenta cuando se escoge un país, cuando se escoge un programa de estudios y no solo enfocarse en cuánto me cuesta el semestre. Así es. Pero Camilo, sé que hay una condición de Colfuturo que los estudiantes que obtengan este programa deben, si quieren obviamente tener la condonación, deben regresar a Colombia. Entonces, ¿cómo funcionaría esta visa posgraduado si ellos tienen que regresar a Colombia? ¿Pueden estar un tiempo en el país? Sí, 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 eso es una gran ventaja y es que Colfuturo también ha entendido esta dinámica del retorno de la inversión y por eso sus políticas le permiten a los estudiantes permanecer fuera del país 3 años sin perder esa oportunidad de condonación. Ahora, esa exigencia de regresar al país se da cuando el estudiante quiere lograr esa condonación o quiere lograr ese porcentaje de beca, pero en muchos casos los estudiantes simplemente deciden permanecer en el país y pagar el crédito total que tienen con Colfuturo. Entonces, es una gran herramienta que les permitan permanecer en el país durante 3 años para aprovechar esas posibilidades de la visa post-estudios que ofrece Australia, porque ahí, como dije, pueden recuperar parte de esa inversión que están haciendo. Perfecto. Bueno, te propongo que respondamos un par de preguntas que tenemos acá. También tenemos alguien que se conectó desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde Brisbane. Y ahí quisiera decir algo, las personas que ya están en Australia pueden acceder al programa. No tienen que estar dentro de Colombia, pueden estar en Australia para poder hacer la aplicación al programa. Entonces, es una buena noticia para las personas que ya están de pronto estudiando inglés en el país. Bueno, Pablo nos pregunta si existe algún límite de edad para la postulación. Es una buena pregunta y no conozco la respuesta. Te invito, Pablo, a que mires la información de Colfuturo. Mientras vamos avanzando, voy a ver si encuentro esa información, pero no te sabría decir si hay un límite, ya que esos tienen que ver muy específicamente con los requisitos que establece Colfuturo. Yo tengo entendido que no hay límite de edad. Ya. Ya lo hemos revisado y no hay límite de edad hasta tengo entendido, para la postulación. Bueno, Valeria nos pregunta si existe alguna posibilidad de beca o crédito para estudiar inglés. No. No, y hablo en general. En general, creo que en ningún país o en el caso de Australia no vas a encontrar becas para estudio de inglés. Lo que tú vas a encontrar normalmente son descuentos de mercado, donde para un curso de inglés de 6 meses pagas 20 semanas y te dan 4 gratis o algo así, pero no vas a encontrar becas para estudios de inglés en Australia por lo menos. De pronto, lo único que se podría dar ahí,
Camilo, es de pronto cuando las personas hacen una visa paquete, lo llamamos nosotros, que es inglés más la maestría. Tenemos algunos de los convenios que tienen las universidades con Colfuturo. Es, por ejemplo, si les hacen falta algunas semanas de inglés y ustedes pudieron tener el crédito beca, la universidad les puede dar algunas semanas de beca, pero Sí, esto va es un ligado buen punto. muy a pues a su estudio, obviamente. No, digamos que para solamente inglés no existe, como dice Camilo, pero sí cuando con algunos convenios para cuando las personas hacen pues van a hacer su maestría. Sí, sí, buen punto. Eh, ok, vamos a ver otra. Pablo Cárdenas nos pregunta, ¿cuánto es el porcentaje que puede ser beca con Colfuturo? Colfuturo tiene un esquema en el cual en la mayoría de carreras, excepto administración y derecho, se inicia con un 40% de condonación. Entonces, eso es como la condonación base, 40%, y hay dos bonos de 20%. El primer bono del 20% es para estudiantes eh, que son de fuera de Bogotá o que van a regresar al país y son de fuera de Bogotá o van a trabajar fuera de Bogotá y el área metropolitana. Y ese otro 20% tiene que ver cuando el profesional se vincula laboralmente tiempo completo en el sector público o son docentes o investigadores en una institución educativa. Entonces, en resumen, personas fuera de Bogotá tienen el potencial de una condonación de un 80%, personas de Bogotá un 60%. Perfecto. Daniela nos pregunta, ¿hay campos de estudio específicos? Estoy interesada en maestrías relacionadas al turismo y hotelería. No. Desde el punto de vista de Colfuturo, no. Colfuturo siempre hace mucho énfasis en ese hecho de que no impulsa ciertas áreas de estudio o no necesariamente está alineado este programa a las áreas donde el país requiere más mano de obra. Entonces no hay áreas, no hay campos de estudio específicos y no hay unos que den más puntos que otros. Por esto, hotelería y turismo pues es un área bien interesante en el caso de Australia para estudios de posgrado. En este caso, en lo que nosotros te podemos ayudar como Blue Studies International es mirar qué universidad es fuerte en esta área específicamente y cuál de pronto te puede dar pues más chances de que puedas obtener, en este caso, este programa de crédito beca. Los quiero invitar también, tenemos backstage a Liliana Quiseno, ella ha escrito por ahí, si alguna persona está interesada ya en tener una asesoría personalizada, en saber un poco más de pronto de las universidades, del programa como tal, le pueden escribir directamente para que puedan tener en esta misma semana esa asesoría personalizada. María Paula nos pregunta, buenas noches, ¿la aprobación del crédito solo se hace a inicios de año? Sí, sí, las fechas de Colfuturo son estándar todos los años y esas fechas abren en enero cuando abre la convocatoria, terminan en marzo, en febrero, perdón, abren normalmente 10 de enero, finalizan 28 de febrero y se publican los resultados 14 de mayo. Normalmente es por ese lado de esas fechas. De todos modos, a pesar de que esa es la fecha de la convocatoria de Colfuturo, pues no significa que tú debas iniciar tus estudios en julio o en agosto de ese mismo año, sino puede ser el año siguiente en el semestre 1 o incluso tienen la posibilidad de aplazar. Pero la convocatoria sí tiene esas fechas específicas. Así es. Laura Martínez nos pregunta si para pregrado funciona igual. No, Colfuturo es una organización que solo se enfoca en estudios de maestría y doctorado y la verdad opciones de financiación para estudios de pregrado creo que son limitadas o en mi conocimiento están principalmente con opciones privadas a nivel bancario. Así es. Tatiana Salamanca, ¿existe alguna beca para posgrados en temas de comunicación? Pues digamos que
Esta sesión está enfocada en el programa de crédito beca de Colfuturo, donde no hay áreas de estudio específicas. Ya si quisieras enfocarte en comunicación, ya tendrías que mirar directamente las becas que ofrecen las distintas universidades, que son algo separado a lo que estamos conversando del programa de crédito beca de Colfuturo. Pero igual la idea, si es para posgrado, sería buscar la universidad que esté enfocada, por ejemplo, que tenga buenos programas en comunicación y lo podríamos revisar. Sara Sierra nos pregunta si Colfuturo tiene convenio con la Universidad de Western Australia. Sí, 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 sí. Sí, la Universidad de Western Australia es de esas 13 universidades que actualmente tienen convenios con Colfuturo. ¿Qué significan los convenios? Los convenios son independientes, son convenios que han firmado algunas universidades australianas independientes al programa de crédito beca de Colfuturo, o de alguna forma independientes, porque para beneficiarse de esos convenios y esas becas que ofrecen esos convenios, hay que salir como seleccionado como beneficiario de Colfuturo. La Universidad de Western Australia es una de esas universidades que sí tienen convenio con Colfuturo. Perfecto. Bueno, hablando de universidades, ya que nos tocaron el tema, ¿cuáles han sido esas universidades, Camilo, que han tenido mayor número de becarios de Colfuturo en Australia en los últimos 5 años? En los últimos 5 años han sido consistentes en los primeros lugares la Universidad de Monash en Melbourne, la Universidad de Melbourne en Melbourne y la Universidad de Queensland. Creo que esas han sido tradicionalmente las universidades más populares. En los últimos años también hemos visto un crecimiento importante en la Universidad Tecnológica de Sydney por becas generosas que ofrece y por el interés de muchos estudiantes en el tema de tecnologías de información, donde esta universidad está muy bien rankeada. Entonces, creo que esas son como las principales donde vemos números más altos de beneficiarios. Perfecto. Bueno, ¿tú cómo has visto los resultados de empleabilidad en Australia? Y también hablando de pronto de las personas que se quedaron y hicieron, no sé, esos 2, 3, 4 años de visa de posgraduado y las personas que retornan a Colombia después de estar en una de estas universidades top, ya que estamos hablando como de los ranking y que básicamente este crédito beca apunta mucho a que estudies en una muy buena universidad. No, los resultados siempre han sido positivos. Regresando a Colombia, incluso esta semana, si ustedes miran la página de la Embajada de Australia en Colombia, salió una serie de videos de exalumnos de universidades australianas. Les recomiendo estos videos porque de verdad que son muy inspiradores y muestran la historia de personas en diferentes campos. Y pues en el proceso de crear esos videos tuvimos muchas conversaciones con ellos y nos dimos cuenta que es una realidad. Todo esto que estamos predicando sobre lo que ofrece la Universidad Australiana es una realidad. Vemos personas empleadas en el sector público, en el sector privado, en campos muy técnicos, en campos gerenciales. Entonces, la empleabilidad sí sí ofrece todos esos beneficios o sí está dando esos resultados que promovemos de las universidades australianas. Y en el caso de Australia, esta visa post-estudios es relativamente nueva, pero sí también vemos eh, casos de colombianos en puestos importantes, siendo una sociedad también multicultural, un país que creció con la inmigración, donde todas las personas son de todas partes del mundo, pues los colombianos graduados de instituciones educativas australianas acceden al campo laboral australiano. No quiero decir que es fácil, porque conseguir trabajo no es fácil en ninguna parte del mundo, en mi concepto, pero sí han tenido la posibilidad de preparar el terreno durante esos 2 años o poco más de maestría para hacer esas conexiones, para conocer cómo funciona el sistema laboral, para mejorar su hoja de vida, para mejorar sus competencias de inglés. Entonces yo diría que los casos son exitosos, y si miramos estadísticas, un porcentaje bastante alto consigue trabajo
en los 4 meses después de graduarse. Debo decir que en este momento el mercado laboral, no solo en Australia, sino en diferentes partes del mundo, es muy competitivo, por eso aquí entran a jugar diferentes factores, igual que en Colombia, en términos de experiencia laboral, en términos de contactos, en términos de suerte, pero pues vemos casos muy exitosos en este espacio. Bueno, y cabe aclarar que es conseguir trabajo en su área de estudio, porque de pronto trabajar en cualquier área es mucho más sencillo, pero la mayoría de personas realmente que logran tener esta visa de posgraduados después de sus estudios, pues esa es la meta en realidad y eso es lo que el gobierno de Australia también quiere, que estas personas logren trabajar en sus áreas. Esta semana tuvimos una charla con un académico de la Universidad de Monash, una de las universidades que menciona Camilo, que ha sido una de las que más estudiantes o becarios han tenido de Colfuturo. Él es un académico que lleva mucho tiempo en la universidad y nos decía que todos los estudiantes que él conocía colombianos, ahorita él inclusive está viviendo acá en Colombia un tiempo, está estudiando español, le encanta mucho nuestra cultura, se hizo amigo de varios colombianos allá, él muy australiano y decía que él siempre les recomendaba, por ejemplo, que empezaran a trabajar mientras estaban estudiando, así fueran en otro tipo de trabajos, y nos contaba historias como de un muchacho que simplemente trabajaba colocando como los productos en un supermercado y una de las empresas más grandes que se llama Kraft en Australia, después que él terminó su carrera, que se terminó su maestría, lo contrató porque manejaba mucho los conceptos de los shelves, de los supermercados, de las marcas, del posicionamiento. Entonces él decía, a veces uno piensa que son trabajos muy básicos, pero eso le enseñó mucho también del sistema laboral en Australia. Y él decía, en realidad les va muy bien y creo que nosotros tenemos muy buena reputación en Australia. Camilo lo puede decir, que estudió y vivió en Australia. Yo también estudié y viví en Australia por varios años y a nivel laboral los colombianos tenemos muy buena reputación. Es algo de De lo cual nos acuerdo. tenemos que sentir orgullosos. De acuerdo. Eh, Bueno, hablemos acá. James nos está preguntando si hay becas de ingeniería civil en Brisbane. Sí, pues ingeniería civil es de esas áreas donde vemos mucho interés y donde vemos ayudas financieras. Y yo creo que en Brisbane estaría por el lado de Queensland University of Technology. Em, pero pues sí, como hemos mencionado, las áreas específicas dependen de las diferentes universidades, que actualmente me atrevería a decir que la mayoría de universidades australianas tienen becas para estudiantes latinoamericanos, para estudiantes colombianos, y son becas, diría yo, que generosas entre 20, 25, 30%, pero son becas por desempeño académico. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que quisiera resaltar, y es que las becas que ofrecen las universidades australianas son becas disponibles por calidad académica. Perfecto. Bueno, Camilo, ¿tú qué nos dirías que son esos errores que las personas podrían evitar a la hora de aplicar a Colfuturo? Creo que los errores más importantes tienen que ver con no analizar la información que brinda Colfuturo para entender qué se necesita para ser exitoso. Si miramos los porcentajes que maneja Colfuturo de evaluación para seleccionar un beneficiario, vemos que un 42% tiene que ver con el promedio del estudiante, un 38% tiene que ver con el programa que se escoge. Entonces, estos dos factores nos ocupan lo más importante del proceso de evaluación de Colfuturo. Entonces, esos dos son clave. La parte del programa de alguna forma está dentro de nuestro control, porque tenemos la habilidad de escoger el mejor programa de los mejores en el mundo, en una de las mejores universidades del mundo. Y el promedio, desafortunadamente, ya es algo que no podemos cambiar. Entonces también tenemos que ser muy conscientes
de cuál es, hasta dónde nos va a llevar ese promedio que tenemos. Si miramos las actas de selección de Colfuturo de los últimos años, que toda esta información es pública, vamos a ver que para todos los estudiantes seleccionados se especifica qué puntaje le dio Colfuturo en los diferentes aspectos que estoy mencionando. Entonces ya sabemos que en algunas áreas una persona con un promedio de 4.1 recibió tal puntaje, una persona que escogió la Universidad de Queensland para, no sé, eh, Environmental Management recibió tal puntaje. Entonces, manejar esa información es clave para entender dónde está mi aplicación con respecto a otras de los últimos 5 o 10 años. Y a la hora de escoger ese programa, también hay que ser muy estratégico. Si ustedes ven, otro de los requisitos de Colfuturo es el ensayo. Es un ensayo que se escribe, pero ese ensayo solo tiene un 5% de validez, pero sí es una herramienta estratégica clave para resaltar esos aspectos que acabé de mencionar, para resaltar que este programa es el mejor en el mundo sobre muchos otros por esto, esto, esto y esto. Entonces creo que la mayoría de los errores tienen que ver con no conocer ese proceso de evaluación de Colfuturo, no conocer esos porcentajes, no conocer los resultados en detalle de los últimos 5 o 10 años, y por ese desconocimiento no entender si tengo o no posibilidades. Así es, y bueno, hace poco lo comentaba con otro invitado que tuve sobre Colfuturo y nos decían que el ensayo, a pesar de ser un porcentaje tan bajo, eh, existen personas que no pasan por el ensayo, porque como que de pronto no le ponen el énfasis de realmente que este ensayo merece y pues sacan un porcentaje demasiado bajo allí y por eso puede que no alcancen, digamos, como al puntaje como tal. Entonces, súper importante, digamos, ponerle cuidado, creo que a cada uno de los requisitos que nos está pidiendo. Sí. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es, Fabio nos pregunta, ¿cuál es el nivel mínimo exigido por la universidad para acceder a los programas? Eh, Eso sí varía y no solo se habla a un nivel, aunque no es tan alto, la verdad. Digamos que si hacemos la conversión al sistema de notas colombiana, en muchos casos los promedios exigidos para acceder a los programas están por el orden de los 3.7, 3.8. No son tan altos, la verdad. Entonces, esa parte no es el inconveniente. El inconveniente es que, digamos, si tengo un 3.7 y soy aceptado por la universidad, posiblemente ese 3.7 no me va a alcanzar para ser beneficiario de Colfuturo. Entonces son dos cosas diferentes y las dos tienen que jugar un papel complementario. Bueno, y antes de seguir, para las personas que están en Bogotá, el próximo 29 de noviembre vamos a tener un evento muy pequeño, muy exclusivo, y vamos a tener universidades que trabajan directa o que tienen estos convenios con Colfuturo. Ya Camilo nos va a contar un poco acerca de estos convenios, pero vamos a tener a Monash University, la Universidad de Adelaide, RMIT, entre algunas de ellas. Entonces ahora les vamos a dejar para las personas que están interesadas en asistir, vamos a estar en Bogotá el próximo 29. Entonces, hablando de esto, Camilo, de las universidades, de los convenios que maneja Colfuturo, sabemos que el crédito de Colfuturo, lo mencionabas hace poco, puede ser condonable hasta el 80% si se cumplen ciertos requisitos. Pero aparte, Colfuturo tiene convenio con algunas universidades donde nos dan otros como beneficios, aparte nos dan unas becas, pueden dar algunas becas de inglés. Cuéntanos, tú nos mencionabas que habían más o menos 13 convenios que tiene Colfuturo en este momento. ¿Nos puedes hablar de algunos de ellos? Sí, y todos son convenios súper generosos que están disponibles nuevamente públicamente. La forma de encontrarlos es lo mismo que acabo de hacer, que es poner en Google becas y convenios Colfuturo, y ahí lo filtran por el país. Ahí sí filtramos becas y convenios Colfuturo por Australia, encontramos 13 convenios. Acá estamos iniciando con el convenio con la Universidad RMIT,
que acá, por ejemplo, tiene 3 becas del 100% para estudiantes en programas de doctorado o 2 para programas de maestría en investigación durante 2 años. Y así son casi todos los convenios. Vamos a ver una tendencia y es que las becas más generosas, las becas del 100%, son para programas de investigación, ya sea para maestrías de investigación o para doctorados, entonces eso es clave tenerlo en cuenta. Ya, por ejemplo, vemos la Universidad de Melbourne, donde ya hay descuentos o hay becas dependiendo de las diferentes facultades. Entonces, vemos un 10% para temas relacionados con leyes, con salud, con negocios, pero vemos porcentajes más altos en arquitectura, en diseño, en educación. Vemos un porcentaje de 25% para una universidad de top 20 en el mundo, es súper generoso. Y así son los 13 convenios. En algunos de estos también vamos a ver lo que mencionaba Andrea, que son esos beneficios adicionales que tienen que ver con el mejoramiento de las competencias de inglés. Entonces, el caso normalmente es el estudiante fue aceptado en la universidad con una oferta condicional porque no cumple con el nivel de inglés, pero la universidad tiene ese convenio con Colfuturo que les permite cursar cierto número de semanas sin ningún costo. Entonces, ese son el tipo de factores que debemos ver a la hora de revisar esos convenios. Bueno, hay una confusión y es una pregunta que nos hacen muy a menudo, y es que uno de los requisitos de Colfuturo es que tú tengas el dominio de un segundo idioma. Eh, Ahorita tú mencionabas y vemos que, pues, dentro de algunos de los beneficios con las universidades es que nos pueden dar algunas semanas de inglés, o el estudiante tiene la posibilidad de estudiar inglés. Entonces, ¿cómo funciona si Colfuturo nos está pidiendo ese requisito del segundo idioma y podemos aplicar con una carta condicional? ¿Nos puedes explicar un Sí, poquito? lo que tengo entendido es que el requisito de Colfuturo de la competencia del idioma tiene que ver pues cuando se inician los estudios o se puede aplicar al programa de crédito beca con cierta competencia de un segundo idioma, pero ya la universidad cuando acepta al estudiante con una oferta condicional le da, digamos, ese tiempo para eh, cumplir con los requisitos del idioma. Entonces, si sacamos un 5.5 en el IELTS, si necesitamos un 6.5, pues normalmente el estudiante puede salir beneficiario, pero cumple con los requisitos muchas veces estando en Australia, donde termina llegando a esa competencia del idioma inglés en el caso de Australia. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es irse a cursar esos meses que necesitan para llegar a ese nivel de competencia de inglés para luego iniciar su programa de estudios de posgrado y ya habiendo cumplido ese requisito del idioma. Exactamente. Y bueno, sé que Camilo mencionaba ahorita que algunos de esos convenios son de becas del 100% desde la universidad. Entonces, ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es el papel de pronto que juega Colfuturo allí? Y básicamente lo que pasa con Colfuturo es que es un crédito, el crédito beca es de $50,000 hasta $50,000 americanos, que ustedes lo pueden utilizar no solamente en la matrícula de su programa académico, también lo pueden, por ejemplo, utilizar para manutención. Entonces, hay varias formas en que ustedes pueden utilizar ese dinero. No tienen que, por ejemplo, igual eh, acceder a todos los $50,000. Ustedes le dicen a Colfuturo hasta cuánto dinero necesitan. Y si no pasan de pronto a estas becas del 100%, porque existen estos convenios y son becas de pronto limitadas. Camilo nos mencionaba una, dos o tres en algunas universidades, ya entonces entrarían de pronto a aplicar, digamos, como al programa general. Y si son beneficiarios del programa beca, pueden utilizar el dinero para pagar el valor de la matrícula, pues de este caso en el programa. Brian Torres nos pregunta si las becas de Colfuturo exigen un mínimo de puntuación en el TOEFL. Pronto, No, creo que lo que mencioné
En la pregunta anterior, pues responde esa pregunta, es que si va a haber esa espera para poder llegar a cumplir con esos requisitos del segundo idioma. Y básicamente ustedes deben estar aceptados por la universidad y como mencionaba Camilo, depende del programa. En los programas, algunos exigen cierto puntaje, otros pueden exigir un poco más en un IELTS, en un TOEFL, en algún examen de inglés como tal. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta y vamos a abrir un espacio pequeño. Ya nos quedan pocos minutos para que ustedes puedan hacer sus últimas preguntas. Perdón, Andrea, tocaste un punto importante y decías que deben tener la aceptación de la universidad. Y ese es un tema interesante porque no la deben tener. Ustedes pueden aplicar el programa de crédito beca de Colfuturo sin tener la aceptación. Sin embargo, hay un componente dentro de esos porcentajes que mencioné, que es un 20% que se llama factor de ajuste. Dentro de ese o uno de los requisitos para cumplir, para llenar ese 20%, para adquirir ese 20%, es tener una aceptación de una universidad australiana. De manera que lo más recomendable es tenerla para cumplir con para tener ese 20%, pues que va a ser muy valioso. Exactamente. Bueno, tal vez me refería un poco ya para hacer como o sea, tener la aceptación, quiere decir que cumples con los requisitos para la universidad, ya para, digamos, como el estado final de poder como acceder a este crédito beca. Pero como lo decía Camilo, para el momento de la aplicación en enero, no es necesario tener ya la aceptación de la universidad como tal. Sí, ahora una parte técnica que está revisando ahorita con respecto al dominio del segundo idioma que existe con el futuro y es que ese requisito del segundo idioma lo va a pedir Colfuturo cuando se legaliza el crédito. El proceso de legalización es una etapa después de haber sido seleccionados, entonces esa parte es clave que el estudiante la tenga en cuenta, de que para legalizarlo sí va a requerir contar con ese nivel del segundo idioma que para inglés es un IELTS de 6.0, que varía con respecto al que requiere la universidad para estudios de posgrado. Entonces son dos cosas diferentes, pero que de alguna forma están relacionadas. Y tal vez las otras dos cosas diferentes que a veces nos puede confundir un poco, uno es la aplicación que se abre en enero, febrero, y ahorita, como lo mencionaba Camilo, la otra parte es la legalización. Ya para la Sí, legalización ya se deben tener los requisitos ya que nos pide Colfuturo como tal. exacto. Camilo, regálanos un top 3 de las cosas más importantes que debe tener cualquier aplicante o cualquier persona que realmente quiera acceder a uno de estos crédito becas. Primero, un promedio alto. Ese promedio alto pues va a depender de ese programa que escojan. Entonces, por eso es que es clave utilizar estas herramientas maravillosas que tiene Colfuturo, donde ustedes pueden ver hasta el más mínimo detalle de la postulación de los beneficiarios de los últimos años, porque ahí pueden ver, porque eso varía. Entonces, un promedio de un 4.2 puede ser bajito en ciertas áreas de estudio que tienen mucha más competencia, pero puede ser alto en otras áreas que tienen menos competencia. ¿Cómo se sabe eso? Un parámetro son los últimos años de los beneficiarios de Colfuturo. Entonces, tener un buen promedio definitivamente es clave porque es un programa que se basa en excelencia académica. Segundo, el nivel de un segundo idioma, acá el nivel de inglés. El nivel de inglés debe estar no listo por las diferentes razones que mencionamos antes, pero sí debe estar no tan lejos de esa meta final, porque si está lejos va a ser un programa que potencialmente va a ser inviable debido a diferentes factores. Entonces, por lo menos tener una competencia intermedia, diría yo, de ese nivel de inglés para que sea mucho más fluido ese proceso. Y tercero, enfocarse en las mejores instituciones, en los mejores cursos a nivel global. Eso es clave. Muchas personas el argumento es, no, es que es muy costoso, pero si miramos los resultados de Colfuturo, 1.800 seleccionados en la última convocatoria,
Eso nos dice que es un programa que está abierto para todo el mundo. De ese número, si ustedes entran a la página de Colfuturo, todo está muy bien discriminado. Vemos personas de todo el país, de todos los estratos socioeconómicos, de todas las universidades que ustedes se puedan imaginar. Eso significa que es un proyecto viable para todo el mundo. Y en el caso de Australia, con estos apoyos que ofrece, pues es un proyecto muy viable para todos. Entonces, ese punto, ese tercer punto es clave. Y esos tres puntos de alguna forma, o dos puntos de esos de alguna forma, van muy alineados a prácticamente el 80% del proceso de evaluación de Colfuturo, que es el promedio y el programa que se escoge. En este momento tenemos todas las herramientas, las tiene Colfuturo, para escoger el mejor programa a nivel global, con base no solo en rankings mundiales, toda esta información también la da Colfuturo, es con base en rankings mundiales, con base en rankings regionales, con base en la capacidad de sus académicos, premios que han ganado, en instalaciones, en muchos, muchos factores que los hacen únicos a nivel global. Entonces creo que esos tres factores. Bueno, gracias, Camilo. Se me acaba de ocurrir otra pregunta y es, Australia, ¿cómo está a nivel de nuestra competencia? Me refiero a otros países, no sé, Estados Unidos, Inglaterra. ¿En qué posición o en qué nivel está Australia en las aplicaciones de las becas de Colfuturo? De estos becarios que recibieron, digamos, estas Exacto, sí. 1.800 En becas. los seleccionados, Australia en los últimos años ha estado de cuarto lugar, que es un lugar súper privilegiado porque estaba por encima de países como tradicionales para los estudiantes colombianos. En la última convocatoria estuvo por encima de Alemania, que es un logro importantísimo porque la educación es pues, prácticamente gratis en Alemania. Está por encima de Francia con una educación muy buena y muy económica. Está por encima de Países Bajos, entre muchos otros. Entonces, la convocatoria, el lugar 1 y 2 siempre se lo pelean Reino Unido y Estados Unidos. Unas veces un Reino Unido de primero, Estados Unidos de primero. Ese tercer lugar, los últimos años lo tuvo Alemania, pero el último año lo tuvo España. Un interés altísimo de estudiantes colombianos en viajar a España en esa última convocatoria. Y en ese cuarto lugar siempre está Australia. Pero Australia le está pisando los talones a ese tercer lugar. Entonces, seguramente es un tema de tiempo para llegar a estar en esos lugares 1 y 2, porque como les mostré al principio, en términos de rankings, nuestras universidades están al mismo nivel y tenemos todo para estar en esos puestos 1 y 2, entonces creo que es un tema de tiempo, pero es un logro importantísimo para la educación australiana que refleja la calidad de su sistema educativo, estar en ese lugar para Colfuturo, que es una organización impresionante, no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica, es de las mejores instituciones de becas que hay en toda la región, Así es, con un eso te iba a sistema decir. súper sofisticado de selección. Así es, vamos por ese tercer lugar en la convocatoria 2024. Bueno, vamos a responder ya las últimas preguntas porque ya se nos está terminando el tiempo. Fabio nos pregunta si la beca es aplicable cuando el programa a estudiar en Australia es virtual. No, no aplica. Perfecto. David nos pregunta que si el convenio de beca aplica para programas de arquitectura. Sí, sí, sí. No hay áreas limitadas, simplemente las áreas de administración y leyes tienen un porcentaje de condonación más bajito. Bueno, y te cuento que Australia tiene una de las universidades top en el mundo en arquitectura, y nosotros obviamente trabajamos con ellos, son unos de los que tienen convenio con Colfuturo, entonces hay probabilidades muy altas de que puedas aplicar al programa. Julio César pregunta si aplico a una beca y no paso, ¿puedo volver a presentarme nuevamente? En dado caso que no alcance el porcentaje por el factor de ajuste, por no tener la aprobación de la universidad a donde quiero estudiar. La aprobación seguramente la vas a tener, es un tema de tiempo. O sea, una aprobación en una universidad australiana es un proceso de, creo que tú sabes mejor que yo, será un mes y medio máximo, Ujú. o incluso menos. Entonces, la aprobación no sé por qué no la tendrías, porque es algo que se da mucho más fácil que en otros países.
Y también diferente a otros países, las universidades australianas no tienen límites como si los tienen otros países en números de aceptaciones. Entonces, si tú tienes los requisitos para acceder a una universidad australiana, lo más seguro es que vayas a ser aceptado. Si aplicas y no pasas, tengo entendido que sí puedes volver a presentarte, pero pues cada año la competitividad del programa puede variar. Entonces, si no saliste seleccionado un año, no necesariamente significa que el segundo año vaya a ser más fácil, puede que sea más difícil, puede que sea más difícil porque haya más competencia en esa área de estudios a la cual tú estás aplicando. Así es. Igual yo te invitaría a que miraras, no solamente existe, hoy estamos hablando obviamente solamente del crédito beca de Colfuturo, pero existen otras becas Claro. que podemos revisar con las universidades, con los gobiernos eh, de cada país. Por ejemplo, en este momento Australia para estudiar en áreas regionales tiene una beca interesante para las personas que no estudian en las ciudades principales. Entonces, hay diferentes opciones y tal vez un mensaje que quiero dejarle a las personas que están conectadas el día de hoy es que inicien el proceso, que lo hagan y que lo terminen, porque muchas personas, creo que todos queremos ganarnos una beca, pero no hacemos realmente el ejercicio de hacer todo este proceso completo. Muchas personas se quedan en el ensayo, se quedan en el inglés o se quedan en la aplicación de, no sé, de la universidad. Entonces, si realmente ustedes están acá, si se quedaron un lunes hasta las 8 de la noche con nosotros, es porque realmente tienen el interés y nosotros estamos un poco para poderlos apoyar también en ese proceso. Acá hay una pregunta interesante que hace Daniela Castillo, Camilo, y es, dice, ¿cuál es la diferencia de realizar el proceso con Colfuturo y no con una agencia? ¿Qué le dirías a esa persona? Son dos cosas diferentes, porque el programa de Colfuturo es un programa donde te van a dar financiación con base en esta aplicación que cumpla con todos estos requisitos y una vez tú sales seleccionada, pues Colfuturo se encarga de todo el proceso de desembolso de los fondos y ese tipo de cosas, pero el papel importante que juega la agencia de educación, en este caso Blue Studies, que es la agencia de Andrea, es acompañar a todo el estudiante en el proceso a la institución, en el pago a la institución, en el proceso de aplicación a Colfuturo con base en todos estos requisitos que hablamos. Si el estudiante es aceptado, también hay un proceso de acompañamiento en términos de aplicación, de guiarlos en los requisitos que se requieren para la aplicación a una visa de estudios, para compra de etiquetes, alojamiento, etcétera. Entonces, Colfuturo se encarga de esa parte de la aplicación a la financiación. La agencia de educación, en este caso Blue Studies, es un acompañamiento completo en todo el proceso que hace el estudiante, no para aplicar a Colfuturo, sino todo, para aplicar a la universidad, para la aceptación, para hacer el pago, alojamiento, visa, etcétera. Perfecto. Bueno, acá Daniel nos dice que entró algo tarde, que si podríamos enviar la grabación. Claro que sí, el día de mañana se les enviará la grabación del webinar que tuvimos el día de hoy para que ustedes puedan tener toda la información. Igual les recuerdo que estamos con Liliana Quiseno. Vamos a dejar ahorita la sala abierta unos minutos. Si ustedes quieren una asesoría personalizada para revisar su caso, para ver si cuentan de pronto con los requisitos, les podemos brindar esa asesoría personalizada gratuita. Liliana Quiseno les va a estar escribiendo por privado. Y también les recuerdo que el próximo 29 de noviembre en Bogotá, para las personas que estén en Bogotá, igual vamos a seguir haciendo eventos con las universidades. Nosotros trabajamos con casi todas las universidades en Australia, principalmente con estas que tienen los convenios con Colfuturo para poderlos ayudar y guiar un poco en este proceso. Eh, Vamos a ver si alguien más, cómo hago el proceso a Colfuturo y postularme. Bueno, Suemi, creo que eso fue todo lo que explicamos un poco durante todo el webinar de cómo funciona el proceso y cómo se postulan. Igual, como les decía, les podemos brindar una asesoría personalizada. Camilo, el último mensaje ya para despedirnos, 8 en punto de la noche. Último mensaje es que
El hecho de que tantos estudiantes se hayan ido a estudiar a las mejores universidades del mundo en las últimas décadas nos dice que es un proyecto totalmente posible. Australia lo hace un poco más fácil que otros países en el sentido de que da ciertas herramientas para mantenerse, para trabajar después de los estudios. Tiene universidades con un sistema de aplicación súper claro. Entonces es un proyecto que está disponible para muchos de ustedes. Colfuturo hace un roadshow regional donde vamos a diferentes partes del país. Yo participo todos los años y vamos a ciudades como Neiva, Ibagué, Tunja, por supuesto Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta. Y en todos estos destinos vemos personas con todas las capacidades, pero muchas veces con un poquito de miedo de embarcarse en un proyecto de estos. Pero el mensaje es dejar ese miedo atrás porque esto aquí ya todo está inventado. Muchos estudiantes ya han pasado por esto, muchos les ha ido muy bien, a todos les ha ido muy bien. Lean, escuchen las historias de los últimos videos de la embajada para que vean esos testimonios de exalumnos de universidades australianas. Entonces es un proyecto muy posible de la mano acá de la asesoría de Blue Studies, donde los pueden guiar en todo ese proceso. Van a ver que es muy posible. Entonces es invitarlos a que dejen ese miedo atrás porque es un buen momento para llevar a cabo estudios en el exterior y pues Australia es un destino que les brinda muchas herramientas para que lo puedan lograr. Así es, y se los decimos 2 personas que estudiamos, vivimos, trabajamos en Australia, y podemos dar fe y testimonio de eso. Igual vamos a traer pronto unas personas que ya estuvieron en Australia haciendo sus posgrados, sus maestrías con el crédito beca de Colfuturo, que volvieron a Colombia, para que ustedes escuchen de ellos un poco cómo fue esa experiencia, tanto en Australia, en la universidad, en sus programas, cómo están. El día de hoy tengo un invitado súper especial que es famoso, ha salido en canales internacionales, es un experto en geopolítica de, um, de Australia y está acá nuevamente en Colombia. Llegó hace poco, estudió en la Universidad Nacional de Australia, que es una de las universidades top a nivel mundial y obviamente en Australia. Así que no se desconecten, sigan conectando con Andrea, que les traigo muchas sorpresas, muchos invitados. Gracias de verdad por estar el día de hoy. Les vamos a dejar unos minutos la sala abierta para que se registren al evento los que están en Bogotá y los que quieran una asesoría personalizada con Liliana Quiseno. Camilo, muchas gracias de verdad por esa información tan valiosa el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Andrea, por la invitación. Espero que esta información haya sido útil para todos ustedes y muchas gracias por conectarse y escucharnos durante este espacio. Buenas noches. Buenas noches.
Thank you.